sea, lo que dice la norma es, la pareja está obligada a mantener o ejercer una manutención de la personita que tienen a su cargo en partes iguales. Sin embargo, lo que dice la misma norma, un poquito más abajo, es que el hecho de que alguien se haga cargo del cuidado de una personita también equivale a una aportación económica. Entonces, esto es importante que lo sepan las mujeres, porque a veces cuando entran en un proceso de separación, lo primero que dicen los hombres es, ah, bueno, pues entonces, si la colegiatura cuesta 10,000, pon tus 5 y yo pongo mis 5, ¿no? Y si la comida cuesta 1,000, entonces tú pon tus 500 y yo tus 500. Y realmente no es así. O sea, lo que dice la ley es, si tú estás aportando, cuidando a tu hija, a tu hijo, tú lo tienes bajo tu techo, tú te encargas de que esté bien en todos los aspectos, esa es tu aportación económica. El divorcio es un momento difícil en la vida de cualquier persona, pero para las mujeres puede ser aún más desafiante. No solo nos enfrentamos a los cambios emocionales, sino que también debemos lidiar con los retos financieros. Las fundadoras de este podcast ya pasamos por ahí. Sabemos lo negro que se ve el túnel y en este espacio queremos compartirte nuestras experiencias para que no te sientas sola. Hablaremos de cómo proteger tu salud financiera durante la separación y el divorcio, y te daremos consejos prácticos para tomar el control de tu dinero y asegurarte de que tu futuro financiero y el de tus seres queridos esté protegido. Bienvenida. Hola divinas, espero que estén muy bien de salud. Como cada semana estamos muy agradecidas porque nos escuchan y felices de traerles más información de valor para su vida diaria. Para quienes no me conocen, soy Jessica Oliván, cofundadora de Velara, mexicana, mamá y divorciada. Hoy tengo conmigo a una invitada increíble y este es un episodio especial para esta temporada. Me voy a permitir leer su semblanza porque vale mucho la pena escuchar todo lo que ella ha logrado. Aunque no me voy a extender a plenitud, les voy a dejar con una muy buena idea de quién es ella. María Fernanda Montes Uribe es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde cursó los estudios de licenciatura en Derecho y especialidades en Amparo, Derecho Privado y Derecho Constitucional, además de su maestría en Derecho. En el plano docente, Fernanda se ha desempeñado como titular de grupo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Liceo Estudios Superiores, en la Universidad Corregidora y en la Universidad Tec Milenio. Fernanda es abogada postulante, lo que significa que son abogados y abogadas que se dedican al litigio. Esto desde el año 2009. Y a partir del año 2017 se ha centrado en el patrocinio y la asesoría de juicios en materia familiar para mujeres, con el despacho del cual es titular llamado Mujeres en Acción. Mujeres en Acción a la fecha ha gestionado más de 1,300 casos. Fernanda además ha tenido diversos cargos en la sociedad civil. Quiero resaltar un par. Fue vicepresidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, así como presidenta del Grupo de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del mismo estado. Fer, es un placer tenerte aquí. Tenía muchísimas ganas de platicar contigo en este podcast, así que bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Jessy, muchas gracias. No, el placer es mío, me da muchísimo gusto también formar parte de este proyecto tan bonito, tan interesante y que estoy segura que le aporta muchísimo a toda la comunidad que ustedes ya tienen y de la cual también soy parte. Entonces, no, al contrario, me siento súper afortunada de estar aquí. Muchas gracias, abogada, de verdad. Estoy feliz. Fer, cuéntanos un poquito sobre ti, hablando de la experiencia que tienes, obviamente, en el ámbito legal, ya relacionada más directamente con casos de mujeres que tienen hijos y que están, eso, pasando por un proceso de separación o divorcio. ¿En qué has trabajado últimamente? ¿En qué te enfocas más? Lo que tú quieras. Claro, mira, te cuento. Yo soy orgullosa fundadora de Mujeres en Acción y te digo ahorita orgullosa porque pues ha sido un trecho largo y un camino bastante largo, pesado y subidas y bajadas y entonces bueno, creo
creo que ahorita viendo hacia atrás, también vale la pena como reconocer un poco el esfuerzo que se ha venido haciendo. Y te cuento, cuando yo comienzo a salir a trabajar y comienzo a dedicarme a representar a personas, en su mayoría las que más me buscaban eran mujeres y en su mayoría terminaban siendo mujeres que estaban en un proceso de separación. Y me llevé, digamos que con la primer como hallazgo o el primer descubrimiento, porque la mayoría de las mujeres que atravesan un proceso de separación, pues se ven inmiscuidas en un problema donde están solas, donde tienen muchísima información, pero también muchísima desinformación y de alguna manera donde tienen que tocar base como primer momento es con el profesionista o con la profesionista en derecho, pero también como que con un enfrentamiento muy hostil, muy serio, muy poco empático. Entonces, como que la mayoría era no sé ni por dónde empezar, ya toqué con varias abogadas y abogados, siento que no les interesa mi caso, siento que como que no sé, no me dan información más allá o minimizan el problema que yo estoy enfrentando. Entonces, a partir de ahí, como que entendí perfecto que realmente las mujeres necesitaban de un servicio que las ayudara a resolver sus dudas, sus problemas, pero desde un lado más cercano, más humano y más empático. Y esto lo quiero comentar de esta manera porque sí es frecuente en el ejercicio de la profesión del derecho. Yo durante toda la carrera te puedo decir que siempre éramos incentivadas a llevar casos corporativos con empresas, casos penales, casos fiscales, casos, como le llaman, importantes, ¿no? Y los casos familiares no terminaban siendo importantes porque pues son como problemas de lo privado, ¿no? Entonces, no sé, como que sí, no era tan relevante. Y entonces esta parte pues claro, va sesgando el ejercicio de la profesión porque de alguna manera, pues las abogadas y algunos abogados decían, híjole, como que, o sea, sí te puedo llevar tu proceso familiar, pero pues si llega una empresa o si llega otro cliente a lo mejor de un problema mayor, pues probablemente le dé como un poco más de atención, ¿no? Entonces, creo que de entrada, esa es una parte importante, hay poca especialización en el derecho familiar. Y esa parte es la que de alguna manera pues ha hecho el que nos hayamos enfocado más como en este rubro. Y un poquito con lo que me preguntas, regresando a la pregunta de con qué has tenido más contacto, creo que la constante, Jessie, siempre va a ser tema de pensión alimenticia, en todos los rubros posibles casadas, viviendo en unión libre, concubinato, ya con un proceso concluido, es decir, ya divorciadas, pero la constante siempre va a ser el tema económico. Es un verdadero problema en el país, es un verdadero problema en todos los estados, lo vemos cada vez más. Ya hay tendederos, por supuesto, ya está el padrón de deudores alimentarios, pero sigue sin ser suficiente porque me parece que tiene que ver más con un tema cultural, con un tema de poco ejercicio de la paternidad, de no hay un ejercicio de responsabilidad en la paternidad, no hay una corresponsabilidad familiar, siempre la carga está ceñida a las mujeres, al cuidado, a la manutención, a ay, no sé, creo que a mucha desvirtuación de temas, ¿no? Yo hoy en día lo escucho mucho, es que las mujeres querían igualdad, entonces ahora también ellas tienen que pagar pensión, ¿no? O sea, y estamos totalmente alrevesados en el tema, o sea, hay una regla muy clara en relación a lo que un papá tiene que hacer y a lo que un papá tiene que cumplir, pero sigue sin funcionar, Jessie. O sea, culturalmente Sí. los papás siguen Es, sin atender esta responsabilidad. Eso te iba a decir, es muy cultural y quiero hacer una aclaración que no hice al inicio, dando un poco por sentado. Estamos hablando de México en particular, ¿no? Querétaro es un estado en México. Entonces, solo un poco para aclararle a la audiencia, porque puede ser que no sepan dónde está Querétaro, lo cual es súper válido. Y entonces, sí, decíamos, es muy cultural. Me llamó mucho la atención lo que nos cuentas del derecho familiar, ¿no? Y la falta de
énfasis o de interés que le ponen en general las carreras y los profesionistas, pero también, digamos, la sociedad y el país en general, ¿no? A este tema, siendo que la familia el núcleo familiar es la base de la sociedad, ¿cierto? Deberíamos estar mejor ahí antes de estar Sí, bien en otros ámbitos y creo que vamos como al revés. Entonces, bueno, a ver, para poderle dar un poquito de forma a todo lo que nos dices, porque ya me di cuenta que cada respuesta va a estar cargada de muchísima información valiosa, te quiero preguntar, ¿hay una diferencia? Y fíjate por qué te hago la pregunta. Tuve una experiencia hace unos días con una amiga que estábamos platicando normal, ¿no? Estábamos tomando un café y me dijo, bueno, ahora que tú eres mamá soltera, vas a tener que y yo me quedé como en el limbo, ¿no? Con esa frase, mamá soltera. Y yo dije, soy mamá soltera. O sea, soy una mujer divorciada que tiene una hija, que tiene un papá presente en su vida, ¿no? Y bueno, una parte de la historia es que el papá vive en la misma casa que nosotras, él vive abajo, nosotras arriba, nos vemos diario, ¿no? O sea, es un caso específico, ¿no? Muy particular que es conveniente a mi estilo de vida. Pero que me quedé pensando, ¿soy mamá soltera o no soy mamá soltera? Entonces, a nivel legal, Fer, ¿hay una diferencia entre una madre soltera y una madre divorciada? sí, o sea, yo creo que el tema es que de hecho también culturalmente, cuando una mujer atraviesa un divorcio, en automático nos ponemos la etiqueta, ¿no? O sea, soy una mujer divorciada. Y legalmente el término divorciada ni siquiera está contemplado, ¿no? O sea, vaya, Ok. no es que nos dan nuestra acta y yo pasé a ser, me divorcié divorciada o falleció mi marido y pasé a ser viuda, ¿no? O sea, como que es más bien el tema coloquial como lo usamos, pero legalmente cuando nosotras nos divorciamos o cuando nosotras perdemos a nuestra pareja porque falleció, pues en automático más bien nos convertimos en solteras nuevamente. O Ok. sea, legalmente para México, pues el estado civil es o somos solteras o somos casadas, ¿no? Y entonces jugamos como en esa ambivalencia. Sin embargo, bueno, pues se utiliza de diferentes maneras. O sea, yo qué te diría, a mí me parece padre que el podcast se llame Divinas Divorciadas porque creo que de alguna manera dignifica o empodera, ¿no? Porque a veces cuando tú le preguntas a una mujer, pues justo tu estado civil, la connotación es de sí nombrar el que soy divorciada, pero también con un poco de, no sé, como vergüenza, ¿no? Un poco de Ajá. temor de, pues soy divorciada, ¿no? O sea, y creo que el tema es un poco dignificar, porque también la realidad es que me parece que una mujer que atraviesa por un proceso de divorcio, atraviesa por un verdadero reto. Y es un proceso de madurez, de adaptación, de un chorro de cosas y que al final se convierte en un tema muy valioso, porque claro, o sea, una mujer que ha vivido una experiencia de una relación pasada, seguramente habrá llevadose un gran aprendizaje. Y ese aprendizaje, por supuesto, que tiene un impacto positivo en la siguiente relación. Entonces, bueno, esto como tema más como personal, cultural. Pero en tema legal, sí, o sea, la diferencia es que más bien se confunde el término porque en realidad, pues, somos mujeres solteras y efectivamente, pues, si eres mamá, pues claro, se podría utilizar el término de ser una mamá soltera. Pero en tema legal, bueno, pues más bien como que habría varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, el mamá soltera lo utilizamos cuando hay una mujer que tuvo una hija o tuvo un hijo y que este no fue reconocido por el papá, ¿no? Y en ese Exacto. momento, pues sí, o sea, el acta de nacimiento se convierte pues con la única figura responsable a la mamá, ¿no? Y es una mamá que, claro, pues está soltera, ¿no? Muchas veces, pues, si estamos en el punto de nos divorciamos, pues sí, técnicamente seríamos también una mamá soltera, ¿no? O sea, porque ese es tu grado, ese es tu estado civil. Ajá. Pero pues ya en tema social, me parece que el tema mamá soltera, el tema mamá divorciada, ambos estarían reflejando, creo que, la misma intención, que es una mamá que se encuentra, bueno, pues ejerciendo su maternidad y que no tiene un vínculo afectivo en ese momento, ¿no? Con el padre de la hija o del hijo. Buenísimo, buenísimo. Me lo aclaraste porque, claro, en mi cabeza estaba más la connotación cultural, ¿no? Sociocultural. En todo caso,
Desde tu perspectiva legal, ¿cuáles dirías que son los desafíos más comunes que enfrentamos, ya me voy a incluir aquí, cuando tenemos dependientes económicos, como por ejemplo hijos o hijas, pero también quiero decir que los dependientes económicos no necesitan ser solamente hijos, ¿verdad? Pueden ser padres, pueden ser incluso mascotas o cualquier dependiente económico. Entonces, ¿cuáles dirías que son los desafíos más típicos con los que te encuentras en los casos que tú trabajas? Claro, creo que, o sea, sin dudarlo son dos. O sea, uno es la parte económica, o sea, el desafío sin duda es la parte económica, porque partimos de un hecho sin entrar todavía al tema legal, sin entrar todavía al tema de cuantificación, de cuáles son los rubros que se tienen que contemplar. Sin entrar al tema legal, partimos del hecho de que al dividir a una pareja, pues esa pareja se convierte en automático en creadora de dos hogares, ¿no? Y entonces comienzan dos rubros de renta, dos rubros de servicios, dos rubros de alimentación. Entonces, el hecho de que antes dos personas pusieran todo su salario para hacer frente a una vivienda y que después en una separación se convierte en dos viviendas, en automático, pues la cuestión económica va a sufrir un cambio. Eso es una realidad y es siempre la parte más dura y más dolorosa porque por lo regular no nos hacemos conscientes, Jessy. O sea, en la relación pues vaya, o sea, tú vas avanzando y vas aportando y a lo mejor un mes aportaste más, pero no pasa nada, o a lo mejor ya se adquirió cierto compromiso, o bueno, pues un gasto, un lujo, me lo merezco, etcétera. Entonces empezamos a entrar en una dinámica, a veces no de una salud financiera pues óptima y entonces pues de entrada ya estamos como con un déficit y luego si atravesamos una separación, pues la situación se duplica, ¿no? Y obviamente se problematiza más. Y la otra parte que es bastante relevante principalmente en el tema de las mujeres es la cuestión del cuidado. O sea, siempre culturalmente el cuidado de manera natural está cargado hacia las mujeres. Y siempre, pues vaya, yo creo que lo hemos aprendido desde chiquitas, ¿no? O sea, digo, ya sin entrar a temas más ríspidos, pero la realidad es que las mujeres siempre son las que están pues como orientadas hacia el cuidado, ¿no? Porque somos más delicadas, porque somos más, a lo mejor, más disciplinadas, o porque somos más minuciosas, porque a nosotros nos queda más bonito el lunch, porque nosotras sabemos vestir mejor, porque nosotras peinamos la coletita mejor, ¿sí me entiendes? Entonces, todo se va cargando hacia la mujer. Y en una separación, el tener además que afrontar al tema económico y de la mano casi en su mayoría del 100% del cuidado, se vuelve en un verdadero reto y en una verdadera situación de estrés y de crisis. Nosotras en los juicios es muy triste porque lo que hace en un proceso de separación es que el juzgado en automático define, lo primero es con quién de manera temporal van a estar viviendo los hijos. Y casi en su mayoría, pues la mamá asume el rol porque dice, yo los he venido cuidando, entonces yo tengo que seguir cuidándolos. Y sí, en automático la autoridad respeta y hace que el cuidado se siga, digamos, que continúe con los hijos. Pero eventualmente lo que termina sucediendo es que el papá que a lo mejor antes llegaba en la tarde-noche y ayudaba un poco en casa, ya sea a ver a los hijos, ya sea estar conviviendo, jugando con ellos, permitía que la mamá pudiera hacer otras cosas, pues cuando quitamos de la ecuación al papá en la vida familiar y ya nada más lo dejamos en una convivencia de fines de semana o de algunos ratitos por la tarde, pues se convierte literalmente en un 24/7 para la mamá. Y esa parte es dura porque justo muchas mamás en usuarias del Servicio de Mujeres en Acción nos dicen, o sea, oye, si económicamente no me puede ayudar más, que me ayude con el cuidado, porque así yo podría a lo mejor estar destinando trabajo home office, otro trabajo, no sé, o sea, destinando mis actividades y pues que obviamente en el tiempo que él está bajo el cuidado, pues ya yo poderme dedicar 100% concentrada en esa actividad y en su mayoría pues no sucede así, o sea, los papás eh,
es triste porque toman un papel muy desprendido, muy, muy poco responsable. Entonces, pues sí, o sea, termina siendo nuevamente el cargo casi totalmente para la mamá. Entonces, esa parte es compleja porque además, déjame contarte, o sea, lo que termina sucediendo es que si tú a la autoridad le exiges que el papá asuma un compromiso más alto de convivencias, o sea que, pues sí, que tenga más tiempo para convivir, la autoridad no lo puede obligar porque hacen un poquito como una balanza del bienestar de los menores. Y entonces dice, bueno, si el papá no tiene tiempo o no quiere destinar más tiempo, a lo mejor hacemos sufrir a un niño, ¿no? Wow. Poniéndolo bajo el cuidado de su papá cuando el papá pues no quiere hacer frente a ese cuidado y probablemente lo pongamos más en peligro. Entonces, oh, es un dilema, Jessy. Yo creo Qué que delicado. sí, o sea, lo dijimos bien. Tal vez no pensé muy bien esta introducción en relación a la especialización en derecho familiar, pero ahorita que lo verbalizo, es hacernos consciente de que el tema familiar es un tema constante en el país. O sea, todos los juzgados están cargados de procesos familiares. Entonces, es una problemática constante, es una realidad. O sea, las familias que se están separando no están encontrando este equilibrio responsable de cuidado y de manutención, y justo por esa razón es que se acude ante una autoridad para que la autoridad pues de alguna manera ponga manos a la obra y solucione, pero no, todavía no lo estamos logrando, estamos bastante lejos de lograrlo. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo en la pregunta y la respuesta. Y no fue así, para quienes nos están escuchando. Es una entrevista en vivo, ¿no? Y en directo, literal. Entonces, salud financiera o tema económico financiero, ¿no? Y después el tema del cuidado. Y estos dos son los mayores problemas, no solo en el tema que estamos abordando ahorita, sino también los mayores problemas o retos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Están descritos, ¿no? En todos los reportes de ONU Mujeres, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, todos quienes hacen investigación en estos temas y en esta materia, y lo dicen tal cual, el tema de acceso y uso de servicios financieros, ¿no? Para mejorar la vida de la mujer, y también todo lo que hoy se llama economía del cuidado, que ya se convirtió en una materia de estudio precisamente por lo que estás diciendo. No es tan evidente, ¿no? Todo esto que nos ha contado Fer, y fíjense una cosa, o sea, porque parte de esta entrevista, la idea es que quienes nos están escuchando también digan, ah, además de que me tengo que poner lista con esto, pensemos, la economía del cuidado no nada más tiene que ver con el cuidado de nuestros hijos e hijas, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, sino también con el autocuidado. En la medida que nosotras no nos cuidamos a nosotras mismas, eso tiene un efecto negativo y multiplicador en nuestros dependientes económicos o nuestros hijos, hijas y familia, círculo cercano. Y estos dos son también, de una forma un poco, no tanto paradójica, sino quizás chistosa, los temas que tratamos en Velara y por supuesto en este podcast de Divinas Divorciadas, porque van muy de la mano. Y me aterra pensar que los gobiernos no están haciendo más por este tema, ¿no? Que estás mencionando, y que lo dan como por sentado con esta un poco excusa probablemente de que le pueden hacer más daño al niño, a la niña. Lo que pasa es que no hay recursos y no hay, ¿verdad? Probablemente regulación específica para poder entrar a caso por caso, porque esto varía muchísimo entre una familia y otra. Sí, no, varía muchísimo y además, o sea, yo creo que, digo, para tampoco quedarnos con esta sensación un poco de injusticia y de desánimo, sin duda creo que la constante tendrá que ser comenzar a mirar hacia el antes de, ¿no? O sea, al antes de mi inicio de relación de pareja, al antes Mm. de mi matrimonio, al antes de mi concubinato. Y te lo digo así tal cual, o sea, porque lo que termina sucediendo con el tema de corresponsabilidad familiar me parece muy importante porque es el poner sobre la mesa el que en el hogar a todos nos toca hacer de todo, ¿no? Y a todos nos toca formar parte de este cuidado porque justo entonces yo tendré la oportunidad de dormir mejor, de comer mejor, de Exacto.
tener un mejor empleo, etcétera. Entonces, sí, al final va en un antes de. Yo cuando siempre veo el proceso ya iniciado, cuando una pareja ya está por separarse, cuando una mujer llega a pedirnos asesoría, en su mayoría, Jessie, el comentario frecuente es yo no sabía que me iba a tocar esto de pensión o que iba a sufrir esta discriminación en relación al cuidado o yo no sabía que me iba a suceder esto. Si yo lo hubiera sabido, hubiera puesto más atención y probablemente antes de avanzar tanto en la vida en pareja con tal persona, ni siquiera lo hubiera tomado como en consideración o lo hubiera detenido antes. Y a veces sí termina siendo un tema de, pues un poco información, un poco ir identificando estos foquitos importantes al inicio de una relación de pareja para decidir también si avanzamos o no avanzamos. O sea, porque legalmente lo que termina sucediendo es que pues es un marco muy amplio. O sea, de hecho podríamos hacer muchos podcasts, Jessy, así, uno sobre qué pasa pensión alimenticia con alguien que trabaja en una empresa, ¿no? Y qué pasa pensión alimenticia con alguien que trabaja por cuenta propia, y qué pasa pensión alimenticia con alguien que trabaja en el sector informal, qué pasa pensión alimenticia con alguien que no trabaja, ¿no? O sea, podemos encontrar los supuestos, pero al final lo que yo te puedo decir es, por experiencia, no estaremos atendiendo a la problemática 100% real. Y entonces, sí estará un poco en la parte preventiva, o sea, en la parte de comenzar a hablar sobre esto, sobre este tema que me parece tan valioso y tan importante, porque es cierto, es que la política pública en este tema de cuantificar lo que vale el cuidado o la aportación del cuidado de las mujeres en el hogar, no ha ayudado a que se vea reflejado en la práctica. Es decir, sí está tasado cuánto vale nuestro trabajo en casa. Sí está tasado, es más, en México se habla casi de una suma de 70,000 pesos al mes, ¿no? O sea, de lo que equivale el que seamos encargadas de lavandería, de comida, de chofer, de enfermera, de todo, todo, todo. Pero cuantificarlo en un juicio no tiene ese impacto. Entonces, Sí, seguimos en esta desventaja total. Y además, otra cosa importante, o sea, cuantificar el trabajo no remunerado del hogar no es estar eliminando la discriminación que sufren las mujeres porque el trabajo del hogar nunca va a tener un ascenso, Jessy, nunca va a tener mayores prestaciones, o sea, nunca nos va a poner en una posición igual a la de alguien que está trabajando afuera y obteniendo un ingreso. Entonces, esa parte, pues, no está atendiendo la problemática como tal. Y por eso veo hacia atrás, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para hacer esta conducta más bien preventiva antes de enfrentarnos o encontrarnos en cierta situación? me gusta mucho ese mensaje. Eh, Prevenir, prevención, prevengamos. Pongámonos las pilas y Sí, ojalá este podcast, este episodio en particular llegue a muchas mujeres que escuchen esto. Necesitamos trabajar desde antes de, no porque ya nos estamos casando pensando que nos vamos a divorciar, no, porque tenemos que tomar en cuenta todas las cosas que pueden suceder a lo largo de los años que pasemos casadas o viviendo en unión libre o lo que sea. Entonces, es lo mismo que les decimos, Fer, en temas financieros, en temas de salud financiera. No porque ahorita estés bien, quiere decir que siempre vas a estar bien. Necesitas claro. preparar para el futuro. Necesitas prevenir también. Por eso necesitas trabajar día con día en tu salud financiera. Así como muchas trabajan en su salud física o mental, así mismo tenemos que trabajar en todos estos temas que no son tan visibles, pero que sabemos que están ahí. Y todas sabemos que están ahí y todas sabemos que estas cosas pueden pasar. Entonces es cuestión de ponernos las pilas y de tomar las riendas de nuestras propias vidas, literal, 360. Sí. Entonces, como sabemos que las finanzas son un reto importante en estos procesos, Fer, ¿cuáles son los aspectos legales más importantes que las mujeres tenemos que tener en cuenta para asegurarnos de estar protegidas en ese espacio económico? Claro, a ver, lo primero que pondría sobre la mesa es, tenemos que identificar qué es lo que dice la norma, o sea, como a nivel general, y partir de ahí, o sea, como un tema de conocimiento general. O sea, lo que dice la norma es, en una pareja, digamos,
papá y mamá, o mamá y mamá, claro, papá y papá, eh, la pareja está obligada a mantener o ejercer una manutención de la personita que tienen a su cargo en partes iguales. Eso es lo que dice la norma y por eso es que a veces se malentiende el concepto. O sea, lo que dice la norma es papá y mamá tienen que aportar económicamente para mantener a un hijo. Sin embargo, lo que dice la misma norma, un poquito más abajo, es que el hecho de que alguien se haga cargo del cuidado de una personita también equivale a una aportación económica. Entonces, esto es importante que lo sepan las mujeres, porque a veces cuando entran en un proceso de separación, lo primero que dicen los hombres es, ah, bueno, pues entonces, si la colegiatura cuesta 10,000, pon tus 5 y yo pongo mis 5, ¿no? Y si la comida cuesta 1,000, entonces tú pon tus 500 y yo tus 500. Y realmente no es así. O sea, lo que dice la ley es, si tú estás aportando, cuidando a tu hija, a tu hijo, tú lo tienes bajo tu techo, tú te encargas de que esté bien en todos los aspectos, esa es tu aportación económica. Y tú no tendrías que poner, digamos, la mitad de manera literal o textual, como lo dicen algunas otras personas. O sea, yo no sabía eso, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y Lo vamos a hacer. justo la pensión alimenticia también dice la ley que debe de cubrir todos los aspectos. Salud, vivienda, educación, recreación, alimento, vestido y calzado, todo, todo, todo. Pero la misma ley también dice que de acuerdo a las posibilidades del deudor alimentario. Entonces, de acuerdo a lo que puede ganar en un ejercicio de proporcionalidad. Entonces, esto en la práctica es lo que termina haciendo que mamás y papás terminen apoyando económicamente, pues porque no alcanza esa cantidad que se determina. Por ejemplo, aquí en Querétaro no es que se encuentre en la norma, pero la autoridad en automático establece un porcentaje para cubrir la manutención. Y lo que dice es de 20 a 25% por un hijo. Es decir, el papá va a tener que aportar su 25% y eso va a tener que cubrir todos los puntos que te dije ahorita, ¿no? Vivienda, 25% de lo que él gane. de lo que él gane. Eso es lo que Y, dice como regla general. y Fer, ¿cómo sabemos cuánto gana? En un episodio compartí que en Estados Unidos mi abogada pudo entrar a ver, ¿no? Cuáles eran las cuentas del papá de mi hija. Y yo supe perfectamente cuánto dinero tenía en todas sus cuentas. Obviamente no en el dinero abajo del colchón, sino todo lo que estuviera en bancos, etcétera. ¿En México es igual? ¿O cómo sabemos cuánto gana? Porque muchos se escudan en que, no, pues no gano nada. Y entonces el 25% terminan siendo 3 pesos. Entonces, ¿cómo funciona allá? Exacto. Sí, digamos, en un tema de empleo formal, en un tema de total transparencia ante la autoridad, pues lo que hace es que manda un oficio a dos autoridades, una al Seguro Social para saber qué empresa lo tiene dado de alta y con qué salario, o la otra a su empleo, ¿no? Así tal cual a su empleo, y su empleo tendría que decir, sí, él es mi empleado y gana tanto. Eh, Creo que tal vez en otro momento podemos abordar el tema de los papás que no tienen un empleo formal, porque hay muchas variantes al Abundan. respecto. Sí, 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 y son de hecho justo los más abundantes. sí, Entonces, ok. bueno, la problemática al respecto es que si nosotros vamos con 25% de descuento de un papá que a lo mejor gana, no sé, 100,000 pesos al mes, bueno, pues tendremos una pensión, una manutención de 25,000 que probablemente alcance a cubrir un pago de renta, un pago de alguna escuela privada, no tan cara, por supuesto, algún tema de alimentación y permitirá que la mamá se siga dedicando al cuidado de esa hija o de ese hijo. Pero cuando la pensión o el salario de la persona, pues obviamente es mucho menor, vamos a pensar en una persona que gane el salario mínimo, pues el 25% se convierte, ¿sí? O sea, 1,500, 1,800, 2,000 pesos mensuales, y sí termina siendo una cantidad que obviamente no alcanza a cubrir la vivienda, la recreación, los gastos médicos, la comida, el calzado, vestido, o sea, no alcanza.
Entonces aquí es donde, claro, muchas veces mamá tiene que hacer frente a esa parte de manutención. El problema se convierte en que desde un inicio que nosotros estamos como pareja, creo que a veces pues no queremos ver el problema financiero que tenemos, ¿no? O sea, no lo queremos afrontar porque la verdad es difícil hablar de dinero, es difícil hablar de números, es difícil como aceptar la realidad en la que nos encontramos. Y obviamente no debería de ser así, o sea, porque me parece que el ejercicio importante sería aceptar la realidad en la que nos encontramos y entonces a partir de ahí ver de qué manera crecemos para que esto, pues obviamente no se convierta en un problema futuro. Pero si nosotros lo vamos dejando, sí, por supuesto, o sea, esto va a ser un problema. Y a ver, voy a poner el ejemplo típico, o sea, llegan muchas mamás donde dicen, yo duré tantos años casada, pero a él nunca le interesó tener un trabajo formal. Él constantemente estaba renunciando porque no se sentía a gusto y yo pues no le vi problema porque yo salía como al frente con los gastos, ¿no? O a lo mejor era una persona que pues no, de plano no le gustaba trabajar, ¿no? Y entonces prefería quedarse en casa porque pues no se sentía tan a gusto saliendo a trabajar. Entonces, ese tipo de dinámicas familiares a la larga en un proceso de separación, claro, pues abren la caja de Pandora, o sea, porque no sale un problema, sale, o sea, una montaña de problemas y entonces, pues sí, nos enfrentamos a una situación bastante complicada. Entonces, creo que sí es importante identificar como dónde estamos paradas en este momento. Y bien lo dices, o sea, no porque ahorita estemos bien quiere decir que siempre vamos a estar bien. O sea, lo mismo sucede con los empleos donde a veces, claro, se percibe dinero que no está siendo declarado en impuestos, etcétera, y entonces preferimos hacerlo de esa manera porque creemos que estamos obteniendo un beneficio. Bueno, pues no, a la larga, o sea, eso por supuesto que tiene un impacto negativo. Entonces, va un poco por ahí. O sea, si nosotros regresamos al ideal, como para cerrar la idea, sí, si yo cuido a mi hija, a mí no me correspondería estar aportando algo económicamente, porque mi cuidado vale, mi cuidado tiene un precio. Dependerá, obviamente, de que esto sea real, el hecho de que la persona tenga un empleo que permita hacer frente a toda la manutención o no, ¿no? Entonces ahí es donde entraremos en la disyuntiva. Oye, Fer, tenemos muchas preguntas más. La verdad es que está increíble todo lo que nos estás contando. Yo estoy aprendiendo un montón, pero además estoy segura, o sea, mientras hablas pienso en casos de gente que conozco, de mujeres que conozco y digo, oh my God, tengo que preguntar esto y esto y esto y esto. Entonces, yo te quiero hacer una invitación pública para la segunda temporada y abordemos algunos de estos temas en los que a mí me gustaría mucho profundizar, porque sé que hay muchas mujeres que necesitan este apoyo que estás brindándonos, ¿no? Sin costo, de saber muy bien por dónde seguir, en qué cosas tomar en cuenta, como lo que nos acabas de decir, creo que yo no sé si la mayoría de la gente lo sepa, las mujeres. Entonces, para cerrar este episodio, quiero preguntarte, ¿cómo nos ponemos en contacto con Mujeres en Acción? Mujeres en Acción trabaja en todo México, es solamente en algunos estados, y cómo nuestras oyentes o amigas o familiares de nuestras oyentes pueden comunicarse con ustedes, porque realmente, y aquí es mi comercial, el trabajo que hace Mujeres en Acción es increíble. A mí me parece extremadamente loable, pero además muy efectivo, ¿no? No nada más es un trabajo bonito por esta integralidad con la que acompañas a la mujer, sino que es un trabajo eficiente también y efectivo. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Gracias, Jessy. Sí, por supuesto. Así tal cual nos buscan en redes sociales, mujeresenacción.mx, y van a encontrar la página y de ahí las van a redireccionar a Facebook, a Instagram, cualquiera de nuestras redes. En estos momentos solo trabajamos en el estado de Querétaro, ¿no? Yo espero que esto en algún futuro estemos en varios lugares. Y lo que yo les diría, digo, agradezco de verdad de todo corazón el que tu audiencia sepa de Mujeres en Acción y por supuesto son bienvenidas, pero yo invitaría a todas las usuarias a que
se acerquen a tomar asesorías, así como cuando vamos al médico, a veces de manera preventiva. ¿Por qué es eso? O sea, no se acerquen con la abogada cuando ya tenemos el problema. O sea, de verdad, se los recomiendo, acérquense de pura curiosidad, o sea, así tal cual es más, si está en el mejor momento con su esposo, si está en el mejor momento con su pareja, decir, no, por supuesto que jamás me voy a divorciar, o sea, si es lo máximo, de verdad acérquense, porque vale la pena como comenzar a poner supuestos, como comenzar a entender cómo vamos a ir construyendo esta relación y sin ningún problema de por medio. Y entonces con ese cómo construir la relación, vamos a entender un poquito ok, o sea, tal vez esta decisión que estoy tomando no es la mejor, mejor voy a poner este tema sobre la mesa desde ahorita y vale la pena. Y te lo comento porque son pocas, pero sí ha habido usuarias que han venido solo de, quiero tomar una asesoría, quiero saber qué pasaría si mañana nos enojamos horrible y simplemente nos separamos. Y cuando ponemos todos los escenarios, entonces es como, ok, o sea, lo voy a meditar desde el inicio, porque tal vez en esta discusión, porque además es súper común, nos enojamos y entonces después vamos a divorciarnos, ¿no? Ok, seguramente antes de o con este conocimiento de por medio vas a decir, no, esta palabra ni siquiera todavía entra aquí porque no va por ahí, porque ese no era el camino que quería, porque no me gustaría que sucediera esto, porque al contrario me gustaría que sucediera lo otro. Y entonces, bueno, me parece que estaremos más preparadas. Creo que eso sería vital. Y además, déjame contarte que casi en su mayoría, las abogadas y los abogados, casi en su mayoría, dan la asesoría inicial, al menos en México, de manera gratuita. Particularmente Mujeres en Acción lo hace de manera gratuita. Entonces, si tú solo tienes curiosidad, sí vale la pena que te acerques, que lo hagamos como un hábito. Justo eso, de resolver dudas, de resolver como, pues no sé, como se me ocurrió o a mi amiga le pasó o a fulanita le pasó, yo quiero saber si sí es así. Entonces, sí vale la pena que más bien mi caso en particular lo escuche un especialista y entonces ese especialista me diga, mira, o sea, sí existen estas posibilidades, no, esto ni te preocupes. Y entonces, bueno, creo que fluiríamos mejor y avanzaríamos mejor en nuestras relaciones. Me encanta ese consejo final, creo que es de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Trabajemos de forma preventiva también esto. Me encanta, me encanta. Sí. Fer, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y por tu conocimiento y espero que nos aceptes la invitación para la próxima temporada. Y a toda nuestra audiencia, simplemente darles las gracias por escucharnos. Les invitamos a que nos dejen algún comentario, que nos den like, por supuesto, en la campanita para que se enteren también de los siguientes episodios y que conectemos a través de las redes sociales de Velara y en TikTok como Divinas Divorciadas. Muchas gracias nuevamente y que estén súper bien. Nos escuchamos pronto. Bye.